Y vamos a la siguiente clase de nuestra serie, Yeshua, el profeta al cual oír. El Mesías, el enviado de Elohim, el Ben Elohim, el Hijo del Altísimo, el Corbán, el Cordero, el Rey, todo el medio que ha puesto, el camino para llegar al Padre, la verdad, la vida, pero también el profeta al cual oír sus palabras. Y vamos a nuestra entrega número 8 de esta serie, y parece que hoy sí concluimos, al menos con esta parte en donde hay instrucciones corriditas, una a una. En todo el Brit Hadashah vamos a seguir viendo instrucciones de Yeshua, palabras las cuales hay que oír para poder alcanzar justicia, como Yeshua mismo lo dijo, que nuestra justicia sea mayor que la de los religiosos. Sabemos que Yeshua, en efecto, ¿verdad?, nos ha justificado Él de nuestra vida pasada. Pero una vez que Él ha hecho esto, nos presenta al Padre limpios, y entonces nosotros tenemos que seguir conservando esa blancura en la obediencia, haciendo la voluntad del Todopoderoso, para poder, como bien vemos en la Escritura, una y otra vez, ser aceptos, ¿verdad?, presentarnos dignos y sin reproche delante del juez, porque, pues bueno, como también ya hemos hablado antes, no es que ya no tengamos nada que hacer, sino más bien por gratitud a vivir una vida agradable al Creador. Y en esta otra parte vamos a ver un poco más de instrucciones sobre el reino. Otra vez, como ya lo dijimos en las clases pasadas, Yeshua acercó el reino. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Mi reino no es de este mundo, lo vamos a ver más adelante, pero cuando el Mesías viene, Él lo acerca aquí, lo instaura aquí, y cuando comienza a predicar y empieza a hablar sus palabras, Él empieza a decir sobre los que van a recibir el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí, para poder después pasar, finalmente ser trasladados al verdadero reino en los cielos. Por ahora está cerca. Y nuestro Mashiach sigue dando instrucciones para este reino. Sigue dando instrucciones para este reino, el cual actualmente vivimos. Y todos estos, como ya vimos antes, están relacionados a la Torah. No hay cosa aquí y más adelante que siga hablando Yeshua que no esté relacionada a la Torah. Todo es la Torah, solamente que en palabras del Mesías, en instrucción de él, una interpretación más fiel, si no es que la única que es fiel, la única que es como debe de ser. Entonces, bueno, vamos a seguir y vamos al capítulo número 7, y hoy, si nos da tiempo, lo vamos a conectar con otros textos paralelos en los otros evangelios que quiero mencionar ahorita, sobre el ayuno, sobre el Satán también, que vamos a ver un texto por aquí paralelo. Recuerden que vamos en el tiempo usando los evangelios sinópticos, que se les llama, para tratar de ir viendo las palabras de Yeshua que él va entregando en la medida que él va predicando, cuando comenzó desde Galilea, desde el Galil, ¿verdad? Y en el capítulo 7 él sigue instruyendo. Y en el capítulo 7 habla del juicio, de juzgar, ¿ok? De juzgar o no juzgar. ¿Qué es juzgar? ¿Cómo juzgar? ¿Verdad? A recordar algunas cosas que ya hemos hablado antes. Y comienza en el verso 1, el capítulo 7, esta parte sobre el juicio tiene que ver con el verso 1 hasta el verso 6. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y comienza Yeshua diciendo: no vayan a emitir un juicio. Ahora, la expresión juzgar, recuerden que tiene diferentes connotaciones en nuestro contexto. Juzgar, ¿qué es juzgar? Regularmente se suele ver juzgar como señalar, ¿verdad? Como criticar, como hablar mal. En el contexto hebreo tiene que ver con emitir una resolución desde la Torá respecto a algo.
Por ejemplo, Yeshua dijo, juzgad por vosotros mismos. ¿Verdad? Juzgad por vosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? Emitan una resolución ustedes según lo que ustedes sepan. ¿Cuál es el problema de emitir un juicio? Es lo que va a tratar aquí Yeshua. Porque regularmente, ¿verdad? Dentro del cristianismo se ha llegado a predicar que no tienes que decirle nada a tu hermano, absolutamente nada, porque Yeshua dijo, no juzgues. Así que no juzgues a nadie, cada quien que haga lo que quiera, que viva como quiera, y no juzgues para que no seas juzgado. Pero Yeshua no estaba hablando de esto aquí, ahorita vamos a ver de qué estaba hablando. Porque en el pueblo de Israel había jueces de Israel. Había jueces que juzgaban a Israel. Yeshua mismo era el juez de Israel y estaba juzgando a todo mundo. Si nosotros analizamos el Brit Hadashah de principio a fin, las palabras de Yeshua, de hecho lo que acabamos de leer semanas anteriores, él se la pasa juzgando. Ahora, ¿con eso diríamos que él es un juzgón? Ay, qué juzgón eres, qué criticó a mí, nomás estás hablando, y los fariseos, y esto, y los levitas, y los sacerdotes, y Yeshua era un juzgón. No, es decir, Yeshua no juzgaba a la ligera y decía, ay, mira este, y mira tú, hipócrita, no. Más bien, Yeshua hacía uso del justo juicio para exhortar, para enseñar, para redarguir, para corregir según la Torá. Y ahí es el punto. Entonces, esa expresión, no juzguen para que no sean juzgados, y después en el 2, porque el juicio con que juzgas, ¿qué dice? Con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, o la basurita, o el polvito que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga o del madero que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte esa basurita, cuando el tronco o la viga está en tu ojo? Vean, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano, o la basurita o el polvito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Bueno, lo que está diciendo es, y esto obviamente en el contexto hebreo es mucho mejor. Lamentablemente tenemos traducciones del griego, y en el griego todos los hebraísmos, todas las expresiones, incluso poéticas, que maneja Yeshua en todos los evangelios. Ahora, por eso sabemos que los evangelios no fueron escritos en griego, sino fueron escritos en hebreo, porque hay palabras aquí que se conjugan y que hacen poesía sobre la vida cotidiana. Pero bueno, para tratarlo de comprender en nuestro idioma, tiene que ver entonces de la forma en cómo los hebreos lo veían. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Yeshua entonces? Lo que estaba diciendo es, no vayas a emitir un juicio injusto, porque de esa misma forma te van a juzgar también a ti. Si tú emites un juicio sobre algo, pero tú eres injusto, porque estás en un error de la misma categoría, dice, entonces te van a juzgar de la misma forma. ¿Verdad? Le dice, no puedes acercarte a tu hermano y quererle quitar una basurita. Oye, mi hermano, mira, estás equivocado en esto, o estás mal en esto, o esto es transgresión. Mira, esto que si tú estás cometiendo muchas transgresiones, ¿verdad? No se puede hacer esto. Lo que está tratando de decir Yeshua ahí en todo este asunto es, somos llamados a ser reyes y ministros, o ministros del rey, ¿cierto? Somos llamados a ser ministros del rey. ¿Y qué nos dijo el rey? Dice, juzgad por vosotros mismos. No juzguéis según las apariencias. Juzgad el tiempo. Ved los frutos. Cuando Yeshua está hablando, por ejemplo, eso, por sus frutos los conoceréis. Por ejemplo, cuando Yeshua dice, por sus frutos los conoceréis, está diciendo que estamos emitiendo un juicio.
¿Qué quiere decir por sus frutos los conoceréis? Yo voy a emitir un juicio sobre algo, si es un fruto bueno o no es un fruto bueno. ¿Qué les parece? Como dice Luis Rivera aquí, no critiques si no eres un ejemplo a seguir. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si llega el fumador y le dice al borrachito, oye, tú ya, mira, borrachito, deja de tomar, ¿no? Deja de embriagarte, mira, nomás te la pasas. ¿Y qué le va a decir el alcohólico al fumador? Le va a decir, ¿y tú? Vienes a ponerme el ejemplo y tú, mira, fumador, drogadicto, ¿verdad? Te la pasas fume y fume y te estás contaminando el cuerpo. Es ese tipo de cosas, ¿me entienden? Entonces, Yeshua está diciendo aquí, cuando vayas a emitir un juicio, porque somos llamados a, y bueno, también ya hemos hablado que en la escritura, en el Brit Hadashah, las palabras de Shaul, por ejemplo, hablan de que seamos unos a otros una ayuda, un apoyo, ¿verdad? Exhortándonos unos a otros. Exhortándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir una exhortación? ¿Qué quiere decir una instrucción? Bueno, efectivamente llegar con el hermano y decirle, mi hermano, creo que usted está transgrediendo en este mandamiento, por ejemplo. Pero yo para hacer eso tengo que andar bien en los mandamientos. Porque yo no puedo decirle, hermano está transgrediendo aquí, si yo estoy transgrediendo más. El hermano va a decir, ok, mi hermano, sí, gracias, pero mire usted cómo está su vida. Mire cómo está su matrimonio, mire cómo está esto, mire cómo está el otro, mire cómo está su, ¿verdad? Sus actividades, mire su vestimenta y me va a mostrar que tengo una viga atravesada en mi vida. Entonces, es lo que está diciendo aquí Yeshua y además agrega en el 5, ¿verdad? Le dice, no seas hipócrita. Primero, quítate de tu vida todo aquello, ¿verdad? Que te impida emitir un juicio como debe de ser. Y ya cuando hagas eso, ahora vean lo que dice Yeshua. Dice, saca primero lo que hay en tu vida que sea digno de ser juzgado. Cuando yo lo haya sacado de tu vida, todo lo que sea digno de ser juzgado, y ahora sí no pueda ser juzgado por los demás, entonces con claridad vas a poder sacar, o en este caso, ir y exhortar a tu hermano de lo que él esté errando. ¿Cierto? Ahora, definitivamente esto nos tiene que empujar a vivir una vida como ¿qué? Pues como un tzadik, como tzadikim. Definitivamente nos tiene que llevar a vivir una vida pues como tzadikim. Así es como dice Patricia, en México se dice no tener cola que le pisen, ¿verdad? La semana pasada, justo cuando estábamos en la clase, pusieron un ejemplo de un ministro, lamentablemente, ¿verdad? A esas alturas, pues muy seguido por miles de personas, muy reconocido, incluso predicando las raíces hebreas y abogando en su título por mucha fuerza, por hablar con la verdad, y pues resultó que estaba cometiendo una de fraudes y millones de dólares, creo, en deuda y defraudando mucha gente y mucha gente denunciándolo, que pues es un ladrón, y pues lo llevaron a prisión por 7 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si alguien se va a parar a hablar la palabra a estas alturas ya con todo este auditorio, pero estás haciendo todas esas cosas, ¿sabes qué? Mejor escóndete bajo tierra. Mejor escóndete bajo tierra porque el Eterno te va a mostrar y te va a decir, no estés juzgando, emitiendo juicios a la gente si tú primero no corriges tu vida. Y ya han pasado otros, anteriormente, que con cosas así que dices, ay. Es decir, tenemos una gran responsabilidad, y no solamente empezando conmigo mismo, el que está aquí hablando, sino cada uno de nosotros que damos testimonio de la fe, de haber creído en Yeshua, de conocer la Torah, de que vivamos una vida de veras irreprochable allá afuera. Porque no puede ser posible que esté hablando de Torah, ¿verdad?, y acá afuera tenga la fama, ¿verdad?, de ser mentiroso, de ser ladrón, de ser lo que quieran, mal vecino, yo que sé,
mal hablado, imagínense, cosas de estas. Ajá. Dice Albert en Colombia, también aquí se dice el burro hablando orejas, ¿verdad? Entonces, o tiene una gran cola que le pise, también por ahí dijeron, no tiene cola que le pise. Bueno, este tipo de casos es lo que está diciendo Yeshua. Yeshua justamente ahora, más que nunca, nos exhorta a eso. Vamos a emitir un juicio. ¿Saben qué? Tenemos que estar dignos delante de emitir un juicio, ¿verdad? Regularmente cuando, por ejemplo, un servidor está hablando de las doctrinas y, ¿verdad?, el cristianismo, estamos hablando de todas estas herejías y sincretismo, romanismo, talmudismo y cosas de estas. Pues bueno, cuando hacemos esto tenemos que estar bien aterrizados y asentados de lo que es realmente la verdad, de lo que es realmente la Torah, ¿cierto? Entonces, para poder emitir un juicio, entonces tengo que yo estar ya, si yo voy a hablar algo de Shabbat, ¿sabes qué? Tengo que estar guardando Shabbat. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de no vas a trabajar y no vas a salir a hacer ventas, y no, yo tengo que estar cumpliendo eso. Yo no puedo decir aquí en las clases, hermano, tiene que guardar el Shabbat, es que tiene que cesar y tiene que dejar de trabajar y ¿por qué tiene que ir de compras y de ventas? Y yo me escapo a comprar o a vender o a trabajar, imagínense, es una gran contradicción. Entonces yo no puedo tampoco estar haciendo alusión a la gran verdad y por mi vida, por otro lado, estoy cometiendo fraudes millonarios, y viviendo en una casa de $1,000,000 y prestada y cosas de esas, ¿me entienden? Es incongruente. Yeshua aquí nos exhorta totalmente, ¿verdad?, a limpiar nuestra vida, a que nuestra vida refleje la Torah, refleje sinceridad, refleje esa verdad, para entonces poder emitir juicios, para entonces poder emitir un juicio correcto, porque si no, entonces vamos a ser exhibidos. Con la misma medida vamos a ser juzgados. Así que, de verdad, aquí comenzando por un servidor, estamos llamados a ser íntegros. No hay, yo creo que otra palabra que podía aparecer aquí, integridad. Y aquí tiene que ver con con honestidad, tiene que ver con respeto, tiene que ver con seriedad, tiene que ver con verdad, todo eso. Entonces, integridad. Y bueno, finalmente Yeshua llama hipocresía a emitir un juicio, pero por el otro lado, ser un transgresor. Ser un transgresor. Eso es verdaderamente fuerte. Cuando ya alcancemos el discipulado de Yeshua, el conocimiento de la Torah suficiente, entonces podremos ir exhortando a aquellos, ¿verdad? Y bueno, ahora, aquí ya entramos en otra etapa. ¿Qué es juzgar dentro del contexto bíblico? Bueno, instruir, exhortar. Shaul, en las cartas de Shaul, las cartas que aparecen en el Brit Hadashah, hablan respecto a el exhortarnos unos a otros. Pregunta: ¿aquí debemos exhortarnos unos a otros? Bueno, yo creo, lo que dice el Brit Hadashah es de que nos necesitamos unos a otros para alentarnos, para orar unos por otros, para esforzarnos, y ahí entra para exhortarnos, para poder crecer juntos. Y obviamente también ese tiene su forma, ¿no? De la forma que debe de ser, con orden, ¿verdad? Con respeto, con amor, etcétera, ¿verdad? Y poder emitir un justo juicio y poder edificar y crecer el cuerpo del Mesías, para que también quien lo reciba no lo reciba como una agresión, sino lo reciba como una aportación, como algo que es de edificación para la vida de cada quien. Bueno, y después de esto, ahora hay un texto aquí que muy interesante que agrega Yeshua en este mismo contexto. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. ¿Qué les parece?
¿Qué es lo que dice Yeshua enseguida de todo esto respecto al juicio? Bueno, yo lo he mencionado así antes y lo hemos hablado así antes. No es un texto que esté aislado, porque pareciera que no conecta con lo que ya ha dicho, ni tampoco conecta con lo que viene posteriormente, ¿verdad? Sobre las peticiones, sobre el pedir. Lo conecta más con lo que ya ha dicho, porque cuando habla de lo kadosh, no ser dado a los perros ni a los cerdos. Ahora, en el contexto hebreo, estas expresiones obviamente son muy fuertes, porque aquí lo está diciendo de forma en la que hace la gran diferencia entre los kedoshim y los no kedoshim, ¿verdad? Son expresiones peyorativas que aparecen en la Torá, en las cuales califican a lo que son gentiles, y por otro lado el concepto gentil también, porque lamentablemente mucha gente todavía sigue diciendo que es del Mesías, pero que son totalmente gentiles, que es la iglesia gentil. En esta parte el concepto gentil, ¿verdad?, que se usaba en el primer siglo para los perros, y los cerdos. Acuérdense que estos dos animales son inmundos, ambos, los que andan sobre sus garras, y especialmente los perros por toda la historia que tienen y su vínculo con el sodomismo, y los cerdos obviamente por su inmundicia totalmente. Posicionan aquí a la instrucción de Yeshua con el acto de no emitir un juicio con la gente que definitivamente desprecia la instrucción de la Torá, porque la instrucción de la Torá es santa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Bueno, cuando vayas a emitir un juicio también, no lo hagas con la gente que no va a recibir lo santo de la Torá. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer con las cosas santas de la Torá es despreciarlas. Es despreciarlas. Por ejemplo, ustedes vayan con una persona y empiecen a hablar de la Torá, ¿verdad? Empiecen a decirles que Shabbat, que las festividades y la profecía y las cosas santas, ¿verdad? Y los alimentos kosher y todo eso, y se van a dar cuenta rápidamente qué tipo de persona es, ¿verdad? Si empiezan a pisotear esta instrucción, empiezan a pisotear este juicio, porque finalmente esto es juicio, entonces van a dar cuenta que entran en esta categoría, lamentablemente peyorativa, ¿verdad? Gentiles que lamentablemente caen en una categoría de este tipo, como animales inmundos que desprecian totalmente la instrucción, desprecian el juicio, no admiten el juicio, es decir, no admiten la verdad de la palabra, sino más bien se deleitan en la injusticia. Y bueno, aquí están poniendo unos textos, por ejemplo, sobre los sabios, dice Proverbios 18, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Ahí está. Aquí hay otra, 1 Corintios 5:13, a los de afuera ya los juzgará Elohim. Quitad entre vosotros al malvado, cuando estaban juzgando un caso de inmoralidad. Ahora, por ejemplo, Shaul tuvo que enviar una carta a los corintios y decir, juzguen ustedes ese caso de inmoralidad, ¿verdad? Y tenían que emitir un juicio y tenían que llegar a una resolución. Tal persona está cayendo en un acto inmoral, prohibido por la Torá, tienen que expulsarla de la congregación si no se arrepiente. Fíjense nada más. Y bueno, ahí Shaul, por cierto, habla del juicio. Habla de que se tienen que juzgar entre ellos, tienen que hacerlo en casa, que no tienen por qué recurrir a las autoridades gentiles. Allá afuera, los de allá afuera, el Eterno nos va a juzgar. Shaul sigue diciendo, pero ustedes tienen que ser maduros para juzgar las cosas de adentro, ¿verdad? Así que como dicen por acá, la ropa sucia se lava en casa, etcétera, etcétera. Y finalmente Shaul emite un juicio y dice, a ese, si no se arrepiente, expulsan de la congregación. Fíjense nada más, tiene que llegar a emitir ese juicio. Bueno,
Dice por acá, conocía la culpa, pero que había sido antes de reconocer la palabra. Es verdad que tendría una hecha institución. Por lo tarde, pero... Ok, de Irma González sobre el asunto del predicador ese. Pues bueno, hay muchas fuentes. Hay fuentes que sí, dicen que... Bueno, en su declaración, hay una nota que salió ahí, que su declaración decía que no tenía mucho interés en restituir, finalmente, que no tenía mucho interés en restituir, pareciera que estaba culpando a otros inversionistas y a la apatía, no sé, etcétera. El caso es de que, pues bueno, imagínense, es lo mismo, finalmente. En el caso de juzgar, bueno, volviendo al tema, ¿no?, de ese predicador, ¿cómo se puede levantar a alguien a emitir un juicio si todavía su vida no está resuelta, ¿no?, en cosas del pasado? Igual lo que dice Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Antes de, ponte a cuentas, restituye, ¿verdad? Antes de llevar tu ofrenda, dice, restituye, ponte a cuentas. No sea que en el camino te alcance y te meta a la cárcel. ¿Se dan cuenta? Igual, lo mismo, ¿no? Finalmente podríamos decir, bueno, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, pero finalmente la escritura llega en su punto, ¿no? Y bueno, es lamentable, ¿no? Ahora, es más lamentable porque pues es una figura pública. Es más lamentable, y ¿saben por qué? Porque ya de por sí estaba en boca de muchos cristianos que repudian los conceptos hebreos, y ahora que ven esto, imagínense lo que va a pasar con todo este movimiento, ¿no?, que presume Torah y todo eso. Van a decir, ok, ahí está, vean, ahí está su líder, y ahora en prisión. Bueno, etcétera. Hay muchas cosas respecto a este punto, ¿no? Lamentables. De hecho, yo en alguna ocasión lo dije, algunos pastores muy prominentes actualmente en el movimiento cristiano, fíjense, y es una nota que salió también hace algunos años, decía esto, decía, muchos exdelincuentes vienen y se refugian en el cristianismo, ¿verdad? Y toman una apariencia, y entonces lo que hacen dentro es como escapar de su pasado, pero tienen un proceso judicial atrás, y estoy hablando de gente en Estados Unidos, fíjense, pastores, un día lo comenté en una clase, pero ya cuando están ahí entre el público, aparentemente, pues aparentan unción y todo este asunto, pero tienen un proceso judicial atrás que nada más se paran ahí para ocultarlo. Dice, pero la verdad de las cosas es de que son delincuentes que solamente quieren limpiar su pasado, pero no han resuelto su pasado, y finalmente y ha habido varios casos en Estados Unidos ahora, porque esta persona pues ha sido muy difundida en los medios, ¿no? Pero lo que voy es de que no es el primero, y ha habido varios casos de pastores que vienen así de contextos muy problemáticos, y que bueno, este no es el problema, todos venimos de contextos problemáticos, el problema es de que no hayas saldado cuentas, y pues a la hora de estar enfrente emitiendo juicio, pues todavía, como se dice en México, tenga cola que le pise, ¿no? Ese es el conflicto por este lado. Pero bueno, no sabemos finalmente a dónde va a acabar todo esto. El caso pues es de que ahora nos sirve de ejemplo para que también cada uno de nosotros pues podamos estar pues atentos a la instrucción de Yeshua. Bueno, estábamos en la parte sobre los perros y los cerdos. Finalmente, cuando nosotros estamos capacitados para emitir un juicio, lo que dice aquí Yeshua es, no vayas a emitir un juicio, una instrucción sobre alguien que no la va a recibir y que lo va a pisotear. Esto que nos hace entender, a veces está de más, ¿verdad?, insistir con personas no creyentes que se han rehusado a escuchar la santidad de la Torah, insistir en que observen algo. Yo no sé si se les ha pasado a ustedes, yo creo que nos ha pasado a todos. Querer de pasar la revelación, la instrucción, la enseñanza de la Torah a gente que finalmente después dice, sabes que ya no me hables de tus cosas, no me interesan, son basura, o es ley muerta, o es palabra muerta, o
o etcétera. Le empiezan a poner cualquier cantidad de calificativos. Ya, ahorita Yeshua ya nos dijo, ¿sabes qué? No emitas un juicio sobre esta gente que está calificada así, simplemente por su corazón. Un corazón que desprecia la instrucción, desprecia la sabiduría, desprecia la revelación. Y me está hablando sobre emitir el juicio. De esta manera, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Bueno, cuando emitas un juicio, tiene que ser dentro de la familia de la fe. Y si lo vas a hacer, tienes que hacerlo cuando tú ya no tienes algo mayor en lo que se te pueda juzgar. Así entonces, Yeshua nos enseña a poder emitir un juicio como debe de ser. De otra manera, mejor ni emitamos juicio. Primero, le demos a la corrección en nuestra vida, a la corrección de nuestros actos, a la observancia de los mandamientos, a saber escuchar. Saben, hay algunos dichos que son muy buenos en ese sentido, que es primero, es más importante es escuchar. Antes de hablar, escuchar. Y saben, yo creo que los que a esas alturas tenemos la oportunidad de compartir, podemos aceptar que ha habido años y años de saber escuchar. De primero poner atención, escuchar aquí, escuchar allá, reflexionar, meditar. Después sacar conclusiones y ya entonces después ahora sí hablar. En mi caso, después de 30 años, bueno, la mayoría de los años, solamente escuchando y poniendo atención, viendo, observando. ¿Verdad? Los que me han conocido desde chico, y bueno, aquí está mi mamá, por ejemplo, ya saben que si había algo que no hacía antes era hablar. De hecho, incluso mi esposa también lo sabe. Soy muy pasivo cuando estamos, ¿verdad? Y solamente escucho, analizo, veo. Y ya después, cuando me toca hablar, entonces hablo. Entonces, ya cuando me piden que hable, ahí sí ya nadie me para, ¿verdad? Pero espero haber escuchado lo suficiente durante esos 30 años para entonces poder seguir emitiendo una opinión pues muy resumida, ¿no? Entonces, pero sí, habría que estar primero muchos años en silencio, solamente escuchando y analizando, para después poder emitir. Ajá. Bueno, eso es finalmente las recomendaciones también del Mesías. Y en el verso 6, pues, no emitir un juicio, porque emitir un juicio es emitir instrucción, es emitir santidad. Otra vez lo vuelvo a repetir. También un servidor, fíjense, y yo creo que algunos de ustedes van a coincidir conmigo, ya no es de acercarse a cualquier persona y empezarles a hablar todo. ¿Cuántos de ustedes ya a esas alturas ya dicen, yo cuando voy por aquí, por allá, mejor voy calladito y nada más espero que alguien me pregunte mi opinión? Y yo entonces, ahora sí, te suelto todo lo que quieras. Pero mientras, mira, yo voy calladito, voy en silencio, observando el mundo, viendo las cosas, analizando, meditando. Y si no me pides mi opinión, ni una letra, ni un suspiro. Cuando ya me la piden, ok, ahora sí te voy a dar mi opinión. Y voy a hablar y te voy a dar todas todo el resumen, las resoluciones que tengo sobre alguna cosa. Entonces, yo creo que eso es lo mejor. Yo creo que Yeshua iba sanando, iba hablando, y cuando le preguntaban sobre algo, a ver, Rabí, ¿qué opina? Yo opino esto. Pero hasta el momento que es necesario sembrar y hasta el momento que alguien quiere, es como los niños, ¿verdad? Es como los niños. Aquí es cuando vemos la ventaja de la instrucción en casa. Por ejemplo, cuando llevas a los niños a la escuela, ahí solamente calladitos y lo que reciben de los maestros. Algunas cosas las captan, otras no. Yo no sé cuánto, ¿verdad? Yo no me acuerdo mucho de lo que aprendí en la escuela. Pero dicen que ¿saben cómo aprenden mejor los niños? Cuando preguntan. Cuando acerca un niño y te pregunta, ahí es cuando va a aprender. Cuando pregunta, oye, ¿por qué esto? Ahí suéltale toda la información que tienes, porque eso se lo va a aprender. Pero no lo jales y le empieza a enseñar, porque no se lo va a aprender. No le interesa en ese momento. ¿Qué quiere decir con esto? Que somos tierra y nosotros nos vamos a dar cuenta cuando hay una tierra fértil.
Pero cuando hay una tierra seca, lamentablemente hay mucha gente que es tierra seca, infértil. Y yo no puedo ir y lanzarles la semilla, porque entonces van a venir los animales inmundos y la van a pisotear. Otra vez, yo no puedo llegar a dar una instrucción de santidad, de revelación, de luz a alguien que no la va a recibir y la va a despreciar, ¿verdad? Finalmente, aparentemente es lo que Yeshua está diciendo: no den lo que es valioso a las personas que no van a recibir esa instrucción, ese juicio, y sin embargo lo van a pisotear, lo van a despedazar. Bueno, creo que algunos tienen problemas con el audio. Avísenles por ahí que salgan y regresen para que a ver si se corrige su audio. O que usen otro navegador, a lo mejor tienen problemas, o la configuración. Bueno. Mateo 7:6 es lo que acabamos de ver. Entonces, instrucciones en el reino sobre el juicio. Ahí está. Yo creo que bastante claro. Y más nos vale estar irreprochables para poder, en el momento que vamos a emitir un juicio, también poder estar firmes. Verso 7 en adelante, dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, ¿qué dice? Encuentra. Y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y además dice, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le piden. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. Y bueno, aquí hay dos instrucciones más. La primera es sobre el pedir. Y bueno, y aquí ¿por qué enlaza todo lo que ya he dicho con el pedir? ¿Por qué enlazaría todo esto con el pedir al Padre algo? Bueno, ya conocemos también un texto, ¿verdad?, que dice: el que le falta sabiduría, pídala, ¿verdad? El que quiere sabiduría, pues pídala. Jeremías 33 también, ¿verdad? Clama a mí, yo te voy a dar cosas escondidas y maravillosas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, seguramente, exactamente, el discernimiento sobre el juicio. Bueno, aquí nos lleva el Mesías a poder emitir un juicio correcto, ¿verdad? Pues está conectando la petición con lo otro. Lo que está diciendo es, tenemos que acercarnos a nuestro Padre para que Él nos enseñe a través de su Ruach, pues, discernimiento para poder juzgar todas las cosas. El Mesías justamente es eso que el Padre había prometido para poder discernir todas las cosas. Es el Urim. ¿Se acuerdan que hablamos del Urim y el Tumim? Bueno, lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué era el Urim y el Tumim? Bueno, era Urim de Or, revelación, luces, que venían de los Shamaim, de los cielos, a el Cohen Hagadol, para instruir a Israel y poder llevar a la práctica todas las cosas, todas las instrucciones que el Padre daba. Así es, y poder alcanzar madurez. También viene de Tamé, que es integridad, madurez. Es decir, una vida activa según la justicia de Elohim. Una vida activa según la revelación del Todopoderoso que viene de los cielos. Yeshua HaMashiach es nuestro Cohen Hagadol. Él tiene la revelación. Cuando Él dice aquí, pidan y se les va a dar, entonces el Mesías venía a completar esta obra del Padre, que es que a través del Mesías recibimos revelación, Urim, ¿verdad? Pedid y se os dará. Y hace una comparación, porque finalmente nosotros delante del Padre, aún con el Mesías, no somos buenos, dice que somos malos.
¿verdad? Top, solamente el Padre, dice, ¿se acuerdan? Más adelante lo vamos a ver cuando viene alguien y le dice, maestro bueno, ¿qué hago para heredar el reino de los cielos? Y le dice, no me llames bueno, solamente el Padre es bueno. Entonces, aquí pone una comparación. ¿Quién de nuestros hijos, los que tenemos hijos, son hijos perfectos? Son extremadamente buenos, que no hay maldad en ellos. Bueno, si hay alguien aquí que tiene hijos así extremadamente buenos, perfectos, santos, yo los felicito, ¿verdad? Pero yo no conozco ninguno. Comenzando con los míos, no son así. Y eso que están chiquitos, ¿verdad? Pero aún así no les negamos la comida, ¿verdad? No les negamos regalos, no les negamos el bien. Sí los corregimos, sí les llegamos a dar un castigo, etcétera, pero en ocasiones especiales, por asuntos significativos, pero no les negamos el alimento. Y hace esta comparación Yeshua muy interesante, ¿no? Nuestro Padre en los cielos es igual. Él finalmente, si nosotros vamos con integridad y le pedimos revelación, discernimiento para poder juzgar todas las cosas, entonces Él nos da la mente del Mesías. Como dice Shaul, tenemos la mente del Mesías para juzgar todas las cosas desde el punto de vista, ¿qué? Espiritual. ¿Se acuerdan? Shaul menciona esto. Él dice, hay dos formas de juzgar las cosas en este mundo. Juzgarlas con la mente del Mesías, espiritualmente, porque así se juzgan las cosas, o juzgarlas con la mente del hombre, carnalmente, según la sabiduría del hombre. Entonces, aquí dice, vamos a pedir discernimiento al Padre, porque así como los hijos reciben de sus padres, ¿verdad? El alimento, así también el Padre nos puede dar a nosotros ese discernimiento. Y bueno, hace una comparación, el pan y la piedra, obviamente, el pez y la serpiente en las aguas del norte de Israel, en el Galil y en los lugares cercanos. Se sabe hasta el día de hoy que hay 3 tipos de peces y uno de ellos es un pez así largo que parece serpiente. Yo no sé si es como el que habita aquí por Veracruz, ¿verdad? El famoso peje lagarto, así se le llama. Pero allá en las aguas del norte de Israel todos sabían que había un pez que era largo, que parecía una serpiente, posiblemente una anguila, no sé si así se le llama en Israel. Pero obviamente no era para comer, no es kasher. Y Yeshua estaba haciendo esta alusión a toda esa gente que es pescadora y sabía perfectamente que si los hijos pedían de comer, no les podía llevar ese animal, ¿verdad? No les podían dar ese animal, sino les daban un pez que sí se puede comer. Y puede ser que sea una anguila, si no son kosher, son inmundos, ¿no? Entonces, hace esta comparación y nos acerca a la confianza del Padre. Fíjense nada más. Nos acerca a una confianza con nuestro Padre en los cielos. Aquí es donde radica justamente la comunión con nuestro Padre. Acercarnos y pedirle algo a Él que nos dé. Ahora también ya hemos hablado de cómo pedir. ¿Qué vamos a pedir cuando nos acerquemos al Padre? Bueno, no vamos a pedir como el mundo pide, ¿verdad? Como la gente pide, ¿verdad? Ya hablamos la semana pasada de cómo los gentiles, ¿verdad? Se afligen y piden, y le gritan y prosperidad y autos y casas y cuentas bancarias y no sé qué, ya saben, después se los llevan, ¿verdad? A la prisión y todas esas cosas. ¿Cómo vamos a pedir? ¿Cómo el Padre nos va a responder de lo que pidamos? Bueno, mientras le conozcamos, mientras andemos en su voluntad, vamos a pedir aquello que el Padre obviamente nos va a confirmar siempre, en su perfecta voluntad. Así es. Y pedir, dice como el texto, ¿verdad? Aquí ponen de Santiago 4:3, pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si obviamente nos pasamos pidiendo cosas con una mente materialista, va a decir el Eterno, yo no te voy a dar nada, ¿cómo vas a estar viviendo? Pero, fíjense nada más, si nos acercamos a pedir sabiduría, a pedir discernimiento, entendimiento, para poder emitir un juicio correcto, el Padre yo creo que va a estar alegre
en decirnos, pues por supuesto, lo que quiero es eso, que andes correctamente con mis mandamientos. Así que Él nos puede enviar discernimiento, revelación para poder vivir una vida correcta y poder emitir un juicio correcto también según nuestra forma de vivir. Y bueno, verso 12, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. Ahora aquí agrega, finalmente todo esto es un ciclo, podríamos decirlo, ¿verdad? Aquí cuando ya habla de la famosa ley de oro, ¿no? Por esto, todo cuanto queráis que hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. Finalmente, toda la enseñanza de la Torá y los profetas, ¿qué era? Juicio justo. ¿Se acuerdan? Haced justicia y haced misericordia. Es lo primero, ¿verdad? Es lo primero. Antes de sacrificios y antes de ritos y antes de ceremonias y antes de largos ayunos y antes de grandes súplicas y de hipocresía, ¿qué es lo que dice en la Torá de los profetas? Haced juicio correcto. Haced juicio justo. Punto. Misericordia y justicia quiero y no sacrificios. Así de sencillo. Es lo que está diciendo aquí al final el Mesías. Hacer justo juicio, ¿verdad? Porque esa es la Torá y los profetas. No hay el hilo negro, ¿verdad? Y nadie lo está descubriendo aquí el hilo negro, como se dice también tradicionalmente. Es algo que en la Torá ya viene. Justicia y misericordia. Justicia y misericordia. Que el Padre nos siga instruyendo a través de las palabras de Yeshua también para poder llegar a eso. Poder callarnos cuando tengamos que callarnos. No emitir revelación a donde no va a ser emitida, porque si no van a responder. Y finalmente escuchar, prepararnos, discipularnos bien para poder llegar a emitir un juicio justo. Y no poder recibir juicios también por emitir juicios que no sean correctos. Aquí es donde resume el Mashiach. Sencillo, ¿sabes qué? No quieres que te juzguen por algo que obviamente no has cambiado, pues no emitas un juicio. Cuando ya estés preparado, entonces sí emítelo, pero de otra forma no. Así de sencillo, la famosa regla de oro, ¿verdad? Y esto, ¿qué significa? Vean, equidad, justicia, observancia sublime de estos mandamientos, es esto. Verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Verso 13 y 14, Yeshua agrega, esta es la justicia, fíjense, del creyente en el reino de los cielos, que es superior a la de los religiosos. La regla de oro, la justicia y la misericordia. Especialmente acabo de hablar de justicia. Sed justos en la forma de vida, en emitir un juicio, en entregar la revelación. Y esto es justamente la puerta angosta. ¿Y cuál es la puerta amplia? La puerta amplia es la que no está sostenida en estas leyes de justicia, en estos mandamientos de justicia. Es decir, todo lo que hemos visto semanas anteriores respecto a la instrucción, y vaya que hemos hablado de qué. ¿Hemos hablado de qué? ¿Con qué comenzó Yeshua hablando? Con las famosas bendiciones, ¿no? Bendiciones, ¿por qué? ¿Por una vida qué? Bueno, una vida en santidad, una vida en justicia, una vida en humildad, una vida buscando la reconciliación con el Padre, y después entra con instrucciones respecto a la Torá,
con instrucciones respecto al enojo, instrucciones respecto al adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre los enemigos, instrucciones sobre la tzedaká, sobre la tefilá, sobre el ayuno, fíjense, instrucciones sobre el materialismo y la generosidad, instrucciones sobre las riquezas, instrucciones sobre la ansiedad, las preocupaciones, el afán. ¿Se acuerdan? Bueno, los que hemos estudiado. Y ahora instrucciones sobre el juicio. Todo eso que hemos visto y que de pronto, ¿verdad?, analizamos nuestra vida y analizamos nuestro proceso y vemos que el Padre nos ha ido guiando. ¿Qué es lo que vemos? ¿Esto es fácil? Pregunta. ¿Esto es fácil? Ah, sí, claro, pues esto lo hago en un día, sencillo. Mañana cambio toda mi vida y todo esto lo hago rápido. Esto no es fácil. Esto no es de unos meses. Esto es de un proceso largo y en la medida que nosotros lo estemos buscando. No es nada fácil. Y por eso la puerta se va haciendo más angosta y más angosta y más angosta. Y ahí es donde dice que se hace muy angosta. Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. ¿Se dan cuenta? Yeshua no solamente dice, crean en mí, yo soy su justicia y su perdón y ya no tienen que hacer nada, ya son libres de todo, de la ley, ya son gracia eterna para siempre y salvo siempre salvo. Yeshua no dice eso. Yeshua no dice eso. Yeshua está enseñando la instrucción del reino, está diciendo en la observancia, en la dedicación, en llevar a cabo todo esto, va a hacer que el camino se reduzca y la puerta se haga angosta y pocos entren por ahí. Y esto no es mío, no son palabras mías, aquí no es de que sea la instrucción mía, eso es lo que está diciendo Yeshua, ¿verdad? ¿Cuántos fuimos engañados en aquellos sistemas con las puertas amplias que decían, aquí ya eres libre, el Cristo es tu justicia, ya no tienes que hacer nada de obras de justicia, ya entra, y ahí va toda la gente, multitudes por las puertas y los amplios portones entrando y entrando, porque es fácil, es muy fácil, es muy cómodo. Yo creo que si habláramos de confort, de humanismo y tranquilidad, si nos preguntaran ¿qué prefieres? ¿Esforzarte, estar así, de veras esforzándote, ¿sí? ¿O quieres ya librarte, ya libre, corre, entra por la puerta amplia y sin hacer nada, no te preocupes de nada, mira, vive como quiera, pide lo que quieras? Yo creo que a estas alturas ya sabemos decir, no, yo prefiero esforzarme. Eso es lo que está diciendo finalmente Yeshua, vean, y va a terminar con algo todavía más fuerte, todavía va a terminar con algo más fuerte. Porque bueno, ya con esto en el verso 13 y 14 está diciendo, es muy amplia la puerta, es muy ancha, que lleva a la perdición, muchos van por ella porque no se quieren esforzar, porque no quieren hacer nada de esto, porque no quieren observar nada de esto. Pero los que quieren observar esto, eso se vuelve algo en lo cual hay que esforzarse, y aquí no entran números, aquí entra calidad, no cantidad. Aquí entra calidad y no cantidad. Y vean lo que agrega en el verso 15. 15 en adelante, vean lo que agrega en el verso 15 en adelante. Cuídense de los falsos profetas, es decir, de la gente que, en teoría, habla la palabra del Señor, que vienen vestidos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer, por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno que da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿de qué está hablando aquí ahora Yeshua? Ahorita vamos a hablar al texto más fuerte. Yeshua está dando instrucciones de diferentes mandamientos para el reino, para cómo vivir en el reino. Termina con la justicia, emitir un juicio correcto, ¿verdad? Y sigue diciendo que esto es el camino angosto y es la puerta estrecha que lleva a la vida. Una vida con frutos de un árbol que dice, este árbol es bueno y va a entrar a la vida. Y además agrega a sus discípulos, cuídense de los que profieren palabras falsas, porque vienen como ovejas, vienen como ovejitas, ¿verdad? Así presentándose, ahí poniendo toda la fachada, pero dice, pero son lobos rapaces, van tras la lana. Por sus frutos, por lo que finalmente expresan, van a ser conocidos. Y empieza a hablar del ejemplo, ¿no? No puede salir de los espinos higos. Eso es obvio, ¿verdad? No puede salir de espinos higos. O higos de los abrojos, dice. Así que por los frutos los van a conocer, según sus frutos, sea bueno o sea malo. Finalmente, todo el que no da buen fruto, dice, es cortado y va a ser echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Toda esta instrucción comienza a decir, cuidado, porque van a venir falsos profetas, falsos maestros, diciendo que tienen la verdad, pero en realidad están hablando todo lo contrario que ya ha dicho el Mesías. Están hablando de todo lo contrario. Y están haciendo alusión que tienen al Mesías como Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que no hacen? Ahí está, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que no hacen? Cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Así de sencillo. ¿Cuántos lugares hemos conocido en donde se levantan como ovejas, como pastores de ovejas, ¿verdad? Pero van más bien tras la lana de las ovejas, la piel y la carne, y dejan solamente huesos, ¿verdad? Y dicen Señor y Señor y Señor, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me habló, y aquí lo tenía a un ladito, y escuché su voz, y todas estas cosas. Pero, y ahora vean aquí el punto. Escúcheme bien, y aquí vamos a regresarnos al juicio. Aquí vamos a regresarnos al juicio, porque todos vamos a empezar a emitir aquí opinión, y vamos a emitir juicio. Pero lejos esté de nosotros emitir un juicio de un árbol que no da fruto, y nosotros estemos igual o peor. Nosotros a estas alturas, creyentes en Yeshua HaMashiach, creyentes en su regreso y en sus promesas, y conocedores de la Torá y observantes de la Torá, Yeshua nos dice, por sus frutos los conoceréis. Pero antes de eso, vamos a ponernos un espejo y mirarnos y decir, ok, ¿cuáles son mis frutos? ¿Hago la voluntad del Padre? Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo estoy viviendo ahora? ¿Qué estoy haciendo respecto al Mesías? Cuando ya me juzgué a mí mismo, ok, mis frutos, aunque son el Padre el que los califica, yo trato de ser obediente al Padre. Y entonces sí veo más allá y veo y voy a juzgar. Cuando Yeshua dice, por sus frutos los vas a conocer, Yeshua ahí nos está diciendo, ustedes van a emitir un juicio. ¿Ok? Y les voy a decir algo. Y yo creo que ustedes lo han vivido. ¿Cuántas personas por allá, y suele ocurrir en las redes sociales, ¿verdad?, que emitimos un juicio sobre algo y nosotros sabemos que hay algo que está mal, que no es un fruto bueno? Ahí les va, pregunta.
Pregunta: ¿cuántas veces hemos emitido un juicio y creemos emitirlo de una perfecta posición? Y no falta la persona que entra y que diga: ay, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Ok? ¿Cuántas veces hemos hecho esto y ha salido gente así? Lo digo porque yo lo he hecho. ¿Ok? Y yo digo, por ejemplo, el asunto del movimiento gay. Por ejemplo, alguien que ya puso un ejemplo, ¿no? Ya puso alguien un ejemplo aquí. Yo creo que todos hemos emitido una opinión y hemos emitido un juicio. ¿Qué hemos dicho? La Torá reprueba esto. No está permitido que haya esto. Ya emitimos un juicio. Ahora piensen en un momento. Llega alguien y dice: ay, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Aquí hay dos cosas que tenemos que valorar. Número uno, cuando Yeshua le dijo esto a los fariseos, ¿ok? Se los dijo justamente porque las vidas de ellos era hipocresía. Porque seguramente ellos estaban en pecados iguales y estaban juzgando injustamente. Pero Yeshua no está generalizando, diciendo que nadie juzgue a nadie si está libre de pecado. Porque de otra forma, fíjense, de otra forma, aquí él no hubiera dicho: por sus frutos los conoceréis. Es decir, cuando Yeshua está diciendo: cuídense de los falsos profetas, que son lobos vestidos de ovejas, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes tienen que analizar y emitir un juicio. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro, ¿ok? Va un ejemplo. ¿Qué pensamos sobre un personaje? ¿Es profeta de Elohim o es falso profeta? El señor Francisco, que es un papa. El Papa Francisco. Ahí les va. Pregunta: ¿es un profeta del Eterno o es un falso profeta? Ok, aquí ya están emitiendo juicios. Ok, todos están diciendo que es falso. Ahí alguien dijo: es un lobo rapaz. Disfrazado de ovejita, ¿verdad? Ovejita, sí. Ok, ya emitieron un juicio. ¿Por qué emitieron un juicio? ¿Quién les dio el derecho a emitir un juicio? ¿Quién les ha dado instrucción de emitir un juicio? A ver, pregunta. Ok, las escrituras, la Torá, Yeshua. Bien, eso es a lo que voy. ¿Cuándo emitimos un juicio y cuándo somos juzgones? Yo no sé quién de aquí, por ejemplo, ha dicho algo sobre los papas o sobre la Iglesia Católica. Yo me la paso hablando de todo esto, ¿no? Sobre todo en Apocalipsis, ahí hablo de todos los sistemas habidos y por haber torcidos. Yo emito juicios todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos da el derecho a hacer esto? Yeshua mismo. Porque Él nos dice: tú juzga. Así que yo veo a esta institución y en la autoridad de Yeshua yo digo: ese no es un árbol bueno, porque sus frutos son malos. ¿Qué hay en sus frutos? Hay herejías, hay pedofilia, hay abusos sexuales, hay sodomismo, hay mentiras y todo, un montón de cosas, ¿no? Hay lucro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero el Ruach HaKodesh, el Padre a través de su Ruach, me ha dado discernimiento de poder hacer un juicio, y un juicio correcto. Pero para eso yo tengo que haber estado entonces entendiendo y aceptando el verdadero juicio y el verdadero Mesías y la verdadera Torah. Ahí está. De tal manera que entonces yo puedo posicionarme en poder analizar cuando hay un lobo rapaz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus frutos lo van a dar a conocer. Y yo ya estoy emitiendo un juicio. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Yeshua? Nos está llevando todavía a un camino más angosto y una puerta todavía más estrecha, porque tenemos que ser muy veraces, tenemos que ser muy contundentes, muy analíticos. A veces me escriben a través del chat o a través del WhatsApp y me piden opinión de algo. Y no crean que yo soy muy escueto, yo trato
de ver muchos puntos, soy muy analítico, yo no sé, yo ya me doy cuenta que, como lo dije en el filme ¿verdad? Del Rugido de León, me di cuenta que soy muy crítico en esos aspectos, soy muy analítico. ¿Pero por qué? Porque, como les dije antes, yo ya escuché suficiente, o al menos creo que ya escuché lo suficiente, y estuve analizando y estuve meditando. Y hay que hacer un juicio así amplio, ¿verdad? Y ponerlo en la balanza. Pero es muy fácil, yo creo, que cuando alguien, como este sistema romano, nos preguntan, a ver, ¿es la iglesia verdadera o es una iglesia apóstata? Pues yo creo que es muy fácil para nosotros decir, es que es una iglesia apóstata, está toda la apostasía ahí. Está toda la apostasía ahí. No podemos decir que esa es la iglesia del Mesías. No podemos decir eso, lamentablemente. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Eso es un árbol malo. Eso no tiene frutos buenos. Entonces, a lo que voy es esto. Yeshua nos lleva todavía a este punto y nos dice, ok, van a emitir un juicio y tienen que ser veraces, tienen que ser verdaderos para poder distinguir entre el lobo y la oveja, incluso entre una oveja que está disfrazada, entre un lobo que está disfrazado de oveja. ¿Cómo? Y vean, aquí ya no son las apariencias. Finalmente, otra vez regresando al punto importante, lo que ya algunos me pusieron, es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. No todo el que dice Señor, Señor, el que parece una oveja, el que parece un corderito, está en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahí está la clave. La clave está entonces en quién está haciendo la voluntad del Padre. ¿Y qué es esa la voluntad del Padre? Otra vez, regresamos al punto principal. ¿Dónde está la justicia? En la Torá. ¿Dónde está la observancia? En la Torá. ¿Dónde está la rectitud? En la Torá. ¿Dónde está el camino de verdad? En la Torá. ¿Dónde está la luz? En la Torá. ¿Dónde están las buenas acciones? En la Torá. ¿Dónde está la ética? En la Torá. ¿Dónde está la moral? En la Torá. ¿Dónde está la educación? En la Torá. ¿Dónde está el respeto? En la Torá. ¿Dónde está todo eso? En la Torá. Así que el círculo vuelve a regresar y vuelve a pasar por lo mismo. El que hace la voluntad del Padre es el que hace los mandamientos, es que él vive en la verdad, y entonces no es un lobo, sino es una oveja verdadera. Y bueno, agrega todavía para el colmo, ahora sí viene lo más fuerte, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hablamos profecía en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y sal demonio, y legiones, y echando por todos lados la guerra de la, ya saben, este asunto, ¿verdad? Peleándose con los demonios y peleándose con no sé quién, y con, ¿verdad? Los del inframundo, y correteándolos y fuera, y les avientan las no sé qué les avientan ahí, ¿verdad? El agua bendita, atando demonios. Hicimos eso en tu nombre, y además hicimos milagros en tu nombre. Impusimos manos y levantamos a los muertos y a los enfermos y sanamos por aquí, sanamos por allá. ¿Eso qué significa? Yeshua, fíjense, aquí está diciendo, muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera a los chamucos, andamos detrás de los milagros y sanamos a la gente, y éramos populares y hacíamos cruzadas de sanación y hacíamos reuniones masivas de milagros, y venga y pida su milagro y todo esto. Y aquí está lo que finalmente Yeshua lo dice, pero de otra forma, a lo que ya he dicho. Pero ustedes no hacen la voluntad del Padre. Ahí van, vean lo que es en el 23. Y entonces yo les voy a declarar, nunca los llegué a conocer. No sé quiénes son, nunca los llegué a conocer. Apártense de mí, practicantes de la iniquidad. Este es el texto, yo creo que a muchos de nosotros nos golpeó así totalmente de nuestro trono dogmático, de nuestro trono eclesiástico dominical de Año Nuevo y Navidad, ¿verdad? Y todas esas herejías en el romanismo, y nos abrió los ojos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que esos son de los textos que nos despedazó?
y que antes andábamos así, ¿verdad? No, que yo, que Señor, y que los milagros. Bueno, yo no era de la corte pentecostal, pero la verdad es de que ese es de los textos que así nos sacudió. Al menos en mi caso sí fue de los textos que nos sacudió. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que echa fuera demonios. No por hacer milagros. No por hablar toda la vida como profeta, no por decir soy el profeta del Señor, o soy la profetisa fulana, o aquí viene el gran apóstol, profeta, sanador y predicador y evangelista y liberador y no sé qué. Eso no significa nada. No significa nada. ¿Qué es lo que sí significa algo? Otra vez, un fruto con un árbol con buenos frutos, que significa la observancia de la Torá. Ya hemos hablado una y otra vez y repetimos muchas veces este verso cuando dice: jamás los he conocido, apártense transgresores de la iniquidad. Ahí sí la palabra que aparece de hacedores del mal en la Reina Valera es la palabra anomía, anomos, sin ley, sin Torá, sin instrucción. Fíjense nada más qué cosa más fuerte. Y yo creo que todos estábamos antes en esta tremenda calamidad, porque decíamos nosotros, y bueno, hay un grupo, por cierto, en el cristianismo, que se llama grupo antinominista. Antinoministas. Ya no solamente dice, nosotros ya no estamos en la ley, no somos de la ley, sino están en contra de la ley. Se llama antinominista este grupo y es de las iglesias reformadas. Y se hacen llamar así antinoministas, es decir, antinomos. Ustedes búsquenlo en el internet, busquen el antinominismo. Porque están declarados nada de ley. Aquí pura gracia, totalmente gracia. ¿Qué es lo que vemos una vez más en este texto contundente? En la instrucción de Yeshua está diciendo en el reino, los únicos que pueden ser reconocidos como verdaderos hijos son los que van a andar en estas instrucciones del reino, en el camino angosto, por la puerta angosta, que son verdaderas ovejas, porque hacen la voluntad del Padre y no andan en iniquidad. Pero la gran mayoría que va a aparecer diciendo Señor, Señor, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, estuvimos profetizando tu palabra, lamentablemente el verdadero Señor les va a decir, nunca los conocí, ustedes se la pasaban transgrediendo la Torá, porque no hacían la voluntad del Padre. Yo creo que agradecemos a nuestro Padre en los cielos por recibir la oportunidad de reconsiderar la fe bíblica y poder regresar a la vida como la llevaban al menos en el primer siglo quienes creían en Yeshua, y poder decir tu palabra es verdad, tu palabra, tu Torah es luz, es agua, es instrucción para mi vida, es verdad. Y no estar confiados solamente porque decimos Señor, Señor, porque hacemos algún milagro, porque profetizamos algo o porque sanamos a alguien, porque eso no significa nada. Lo que realmente significa es hacer la voluntad del Padre. Este texto que yo lo he usado en otras ocasiones, incluso en congregaciones, no ha sido bien aceptado por algunos. Es un shock, porque hay lugares, por ejemplo, en donde, pues bueno, su práctica es lenguas, es sanidad, cada culto dominical regularmente es sanidad y es echar fuera demonios y todas estas cosas, pero la verdad de las cosas es de que esto no garantiza nada. Esto no garantiza nada, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es lo que sí realmente garantiza que estamos en el Padre, ¿verdad? Y que estamos en el Mesías. Bueno, aquí puso Alex Trejo el antinominismo. Vean, es propiamente un movimiento cristiano del siglo XVI, 1500 para acá,
considerado herético, dice que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente preserve en pecado para que la gracia abunde. Esto regularmente hasta el día de hoy está dentro de las iglesias reformadas. La calvinista así es, antinominista, totalmente a la ley, en contra. Y pues bueno, es muy lamentable porque pues bueno, hay algunas posiciones así demasiado antinoministas, anti-Torah. Pero bueno, ahí finalmente este texto dice: apártense de mí los que transgreden la Torah, los que no tienen Torah, los que están sin Torah. Y bueno, todavía para complementar, Yeshua da una instrucción más. Verso 24: por tanto, cualquiera que oye estas palabras, Ze Hadebarim, cualquiera que oye ¿cuáles palabras? Todo lo que ha dicho desde las famosas bienaventuranzas, que no son otras cosas que supremamente bendecido aquel que, ya leímos todo eso. Ya venimos desde el capítulo 5, expresión tras expresión del reino y del Mesías Rey, que se convierte en una roca que no se puede mover, una roca firme, con toda esta instrucción que Yeshua dice: vean, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y aquí viene el último llamado de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, de nuestro Profeta, de nuestro Corbán, Yeshua, que dice esto: si escuchamos estas palabras, y no solamente las escuchamos, sino que además las ponemos en práctica, subrayen ahí práctica, subrayen ahí, pónganle una seña si quieren, o no sé, o grábensela en la memoria. Yeshua nos está enseñando a practicarlas, a vivirlas, a hacerlas. No podemos decir: Él es mi justicia, ya soy libre de hacer cualquier cosa, yo ya no voy a hacer nada, todas esas leyes, todas esas instrucciones, eso es anomía. Aquí Yeshua está diciendo obras, hacerlas, llevarlas a la práctica. ¿Se dan cuenta? Y otra vez, ¿de qué ha hablado? Ha hablado de tantos temas, ha hablado de tantas cosas, que está diciendo: cualquiera que ha escuchado esto y lo está viviendo, va a ser como un hombre que levanta una casa sobre la roca. 25. Dice: y cayó la lluvia y vinieron tormentas, soplaron los vientos, azotaron aquella casa fuertemente, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, que es el Mesías con su instrucción. Y todo el que oye estas palabras mías, pero no las pone en práctica, fíjense, ni siquiera está diciendo los que no las conocen. Hay de los que ni siquiera quieren escucharlas. Hay de los que ni siquiera ponen atención. Ahí ya los asemeja a perros y cerdos, ya dijimos. El que no quiere escuchar la instrucción, y ya lo dice el proverbio también, ¿verdad? El que no quiere escuchar la instrucción, ¿verdad? Aquí Yeshua los califica como, lamentablemente, como animales inmundos, que no quieren escuchar la instrucción porque la van a pisotear. Pero al menos aquí está diciendo los que sí las escuchan, los que tienen una Biblia en su casa. Ya de entrada, los que tienen una Biblia en su casa, y peor, los que ya han leído esta parte, y ahí está la instrucción de Mashiach, pero no lo viven, sino nada más lo hablan, y sus vidas es todo lo contrario. Viven mintiendo, viven defraudando, viven haciendo injusticia, juzgando sin justo juicio, y todas esas cosas de las cuales somos exhortados el día de hoy. Dice: va a ser semejante a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Y vino la lluvia,
vinieron las tormentas, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Se cayó. Y grande fue su destrucción. Grande fue su destrucción. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Mashiach? Que tenemos de dos. Definitivamente tenemos de dos. Ser oidores y hacedores. Y bueno, vamos a citar justamente estos textos que están poniendo por aquí, pero vamos a leerlos. Porque lamentablemente algunas personas, aún leyendo esto, viven una vida en el Mesías, aparentemente, pero que no tienen nada que ver con la vida del Mesías. Y otros, para colmo, aunque ya saben todo lo que está escrito, hacen caso omiso, finalmente, de la instrucción, ¿verdad? Ya lo pusieron aquí, aparte de la cita. Jacob, Santiago 1:22, y vean lo que dice, igual de contundente: pero sed pues hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay otro texto que Shaul menciona, ¿verdad?, sobre sed hacedores y no oidores, porque dice ahí que los hacedores solamente van a ser los que son llamados a la redención, ¿verdad? Son los únicos que van a ser llamados a la redención. A ver si alguien igual lo cita por ahí. Pero se dan cuenta en lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Todas estas palabras. Ahora, yo sé que nosotros ahorita podemos empezar a ver todos esos sistemas, y como la semana pasada. Ok, gracias, ahí está el texto. Romanos, es Shaul a los Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la instrucción los justos delante de Elohim, sino los que la hacen, los que practican la instrucción serán declarados tzadikim, justos. Es lo que acaba de decir Yeshua. ¿Por qué dijo Shaul eso? Lo dijo porque Yeshua lo dijo. Cualquiera que oye las palabras, Mateo 7:24, y las pone en práctica, entonces ese es el que hace la voluntad del Padre, y ese va a ser reconocido como un árbol con buenos frutos, y ese va a ser tomado para el reino del Padre. Sencillo. Y el que no las hace, pues está entrando por la puerta amplia que lleva a la perdición, en donde lo que ha edificado de su vida, cuando venga el juicio, se va a caer totalmente. Va a ser una grande destrucción. Y bueno, nosotros sabemos que podemos ahorita empezar a juzgar todos esos sistemas, pero yo les repito una vez más, vamos a comenzar con nuestras vidas. Las palabras de Yeshua nos llevan a una reconsideración de todas las cosas, y empezarnos a juzgar y decir: estoy escuchando estas palabras del profeta que el Padre envió, y además las estoy cumpliendo, porque aquí hay una gran responsabilidad, comenzando por un servidor, ¿verdad?, que está aquí hablando y que ha hablado por los últimos 8 años, y que tenemos que volver a reconsiderar. ¿Para qué? Para no caer en la religiosidad, en la hipocresía, para no caer en la falsedad, ¿verdad?, en la transgresión, obviamente, en hacer oído sordo, caso omiso, para no estar edificando sobre la arena, ¿verdad?, y sea nuestra pérdida grande. Definitivamente ya sabemos que en aquellos sistemas fuimos engañados, sí, ya lo sabemos, fuimos extorsionados tal vez, fuimos lo que quieran, lo que sea, pero para eso el Padre nos ha permitido salir, venir otra vez a las palabras del Mashiach, escucharlas y ponerlas en práctica, ponerlas en obra, para que aquel día seamos juzgados de forma
pues aceptable y no se nos rechace, ¿verdad? No se nos rechace. Y así es, como dice Ofe, no tenemos excusa, aquí está. Finalmente, cada uno va a dar cuentas delante del juez justo, ¿cierto? Y aquí estaban poniendo Luis también pone un texto, Mateo 7, 24, 29, sobre las palabras de Yeshua, las consecuencias del que escucha y hace y del que escucha y no hace. Muy importante, ok, sí es lo último que estábamos hablando. Tiene consecuencias. Entonces, conclusión de las bendiciones y las instrucciones del reino. Para terminar esta última parte de bendiciones e instrucciones del reino. Bueno, ya lo sabemos, estamos en el reino del Mesías hasta el día de hoy, ¿verdad? Dichosos los que hemos entrado en este reino hasta el día de hoy, desde hace 2000 años que participamos de esta autoridad del Mesías. Y supremamente bendecidos cuando sufrimos, padecemos por la justicia, por el Mesías, por todo lo que ya leímos, y además una gran responsabilidad en esta vida nuestra dentro del reino, observando esas instrucciones que nos dio el Mesías, puesto que son para ahora, no son para el futuro. No podemos pensar, ay, sí, en el reino futuro ahí vamos a cumplir todas estas cosas. No, el Mesías nos está hablando justo en esta edad que tengamos que cumplir, ¿verdad? Estas son las conclusiones. La vida de creyentes en Yeshua no es una vida gratis. Otra vez, no es una vida gratis. No es una vida de decir, ya Él es mi justicia, ya Él es todo para mí, ya no tengo que hacer nada, ya la ley ya pasó, ya todo eso. No es eso, sino que es una vida práctica, una vida de cada día, una vida de juzgar con justo juicio, una vida de ser irreprensibles, como Shaul también lo menciona en sus cartas, ser irreprochables, estar firmes, estar fundados en la roca. Ahora, nosotros sabemos que Yeshua es la roca, ¿cierto? Él es la roca. Pero cuando aquí menciona la roca, el hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿A él solamente? ¿A decir yo soy la roca y el que está conmigo nada más es el que se libra? Está hablando de toda la instrucción. En realidad está hablando de la instrucción. Vean, verso 7:24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas mis palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Es decir, otra vez, no es decir, ay, sí, yo estoy en el Mesías, Él es mi roca y ya. No, aquí el Mesías está diciendo, espérame tantito, yo no estoy diciendo que yo nada más, yo estoy hablando de la instrucción. Así que Yeshua nos está diciendo que es Él con la instrucción que nos está dando Él, ¿verdad? Y esta instrucción obviamente basada en la Torah. Entonces, otra vez, no es que el Mesías sea la roca única donde cualquiera puede decir, ya, yo estoy en el Mesías, yo creo en el Mesías, ya estoy firme, sino más bien también toda la instrucción que Él nos ha dado. Y estas son las instrucciones del reino, al menos en esta parte en Mateo. Vamos a seguir viendo más adelante más instrucciones, pero nos hemos tomado el tiempo para específicamente en esas clases mencionarlas como instrucciones, porque aquí está gran parte de las instrucciones del reino que son para nosotros, que tenemos que escuchar y que tenemos que llevar a la práctica para no ser calificados de inicuos, anomos, anti-Torah, y para no ser desconocidos, porque esta expresión que ya leímos también es muy fuerte. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Hicimos milagros,
oramos, hicimos sanidades, echamos fuera demonios, pero eso no significa nada. Entonces, conclusión, lo que significa algo es el que haga la voluntad del Padre, que es a través de la instrucción del Mesías, la cual es nuestra forma de vida, y eso nos hace estar entonces firmes en la roca también para no ver venir una gran destrucción. Así que pues bueno, además de la roca, como dice por aquí también, la roca fluye agua viva. ¿Se acuerdan? Shaul también mencionó, ¿verdad? El Mesías es esa roca. Y esa agua que fluye de forma natural y milagrosa es esto. Es la instrucción, es la palabra que viene pues de aquel que es la palabra viva. Imagínense. Entonces ya con eso podemos decir que no nada más es una roca en la que podamos estar abrazados, sino una roca en la cual estamos recibiendo el agua limpia, que es la misma palabra, que también nos lava y nos lava en esta nuestra vida hasta el día de hoy.